Bueno, buenos días a todos. Dios los bendiga. Vamos a dar comienzo a la quinta clase de la carta de Pedro. Antes de comenzar voy a dar una introducción en el libro de Colosenses para capítulo 3, versículo 12 al 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en su corazón la paz de Cristo, a la que fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que gobierne en su corazón, que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo. Señor, gracias, en el nombre de Jesús te agradezco mucho. Te pedimos hoy, Señor, tu auxilio, tu Espíritu Santo, para la clase de hoy, que seas tú hablándonos a cada uno conforme a tu voluntad. Señor, que pueda ser un instrumento claro para poder hablar de tus temas y que podamos compartir y ser cada vez más sabios en tus cosas y reflexionar sobre todas tus enseñanzas. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas, nos aclaras, nos das esa luz en las cosas que de algún modo, Señor, tenemos oscuridad. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Antes de dar comienzo, vamos a introducirnos en el capítulo 4, ¿no? de Pedro. Vamos a ir hablando de esto. Pero primero quiero, antes de darle el puntapié, quiero hacerles algunas preguntas, o una en sí. Cristo, ¿no? ¿Qué sufrimientos pasó Cristo? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué sufrimientos pasó Cristo o qué padecimientos pasó Cristo estando en la tierra? Ahí se puede enumerar o tenerlo presente. ¿Qué cosas pasó durante su vida aquí en la tierra? No sé si soy claro. El padecimiento físico, Cristo en la tierra, ¿no? Por supuesto, correcto, bárbaro. 100% hombre, 100% Dios. Pero en lo físico, humano, nosotros, como nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué padecimiento, qué sufrimiento pasó Cristo? Hambre. Y sed cuando fue tentado. Lo importante, sí. ¿Qué más? Pueden imaginarse. Desprecio, humillación. Estrés. Humillación. Desprecio. Desprecio. ¿Qué más? Golpeado, ¿cómo se dice? Maltratado. La palabra que cierra todo ese maltrato físico es torturado. Muy bien. Ahí entra todo el proceso, digamos. Sí. Tortura. Y bueno, la muerte de cruz. Muerte. Insultado. Humillado. Vamos a incluir la humillación, el insulto, ser salivado, etc., ¿no? Debe haber algo más, que eso no se puede escapar.
¿Por qué quiero dar esta introducción? Vamos a introducirnos en un capítulo que es tremendamente desafiante para nuestra vida. Yo me pregunto, cada uno de nosotros, si Cristo padeció todo esto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4. En distintas versiones, por supuesto. Hay versiones más claras, pero dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Otro texto dice, Cristo sufrió físicamente, así que prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Y si yo me pregunto, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Miren lo que es esto? Acá está, Pedro está hablándonos específicamente la situación que están pasando los elegidos, los escogidos, el pueblo de Dios. Tú y yo. Pero millones de un tiempo atrás. Y dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, o Cristo sufrió físicamente, vemos todo lo que pasó físicamente. Tentado, tuvo hambre, tuvo sed, estrés, humillación, silbado, insultado, despreciado, torturado. Y lo espantoso es su muerte en el madero. ¿Por qué Pedro dice que tengamos que tomar esa misma actitud? Esa misma actitud como que Cristo sufrió, como que sufrió en el cuerpo. Yo me preguntaba quería asociar esto por lo que Pedro quiere transmitirnos a nosotros eso. En pocas palabras, no es changa la vida del cristiano. Mi pregunta es, si Dios despierta nuestro conocimiento de todo esto, nosotros tenemos los suficientes pantalones para decir, bueno, si pasa todo esto, yo no sé si quiero ser cristiano. Son preguntas que da para pensar en lo humano. Estoy hablando físicamente. Porque, por supuesto, que esto va paso por paso a lo que voy a más adelante, lo que Pedro quiere hablarnos a cada uno. Cristo padeció todo esto y muchas otras cosas. Capaz que vemos las cosas lindas de que Cristo hizo. Hizo milagros, hizo liberación, habló en parábolas, preciosas palabras que edifican y todo. Pero esto es lo que fue transitando en su vida por la causa del Padre, por la causa de la verdad de Dios, por la causa del Evangelio. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Lo que quiero llevarlos al punto de que no es bonito en el sentido en que vemos en otros contextos, respetando cada uno su forma, la liviandad en el sentido de una predicación de prosperidad, de esto, de aquello y de lo otro. ¿Me entienden? Y en sí el Señor Jesucristo padeció todo esto y Pedro quiere enseñarnos, ojo, tienen que
tener esa misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto, es esto, no es otra cosa. El cristiano está transitando por estas circunstancias, en algunos casos como esta, en otras, en la tentación o en distintos puntos de vista que vamos caminando con el Señor. ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Cómo cuando leen esto, cuando dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud? Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Más adelante, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, como dice él, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Van ahí contestando esas preguntas, porque pues ya basta con el tiempo que han despreciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Él es nuestro ejemplo y nosotros lo tenemos que seguir. Miren lo que es su transitar. No es fácil. No es fácil. Sí. Igual creo que la clave del pasaje está en la palabra actitud y no hechos. Porque durante muchos años la Iglesia Católica asumía el rol de que la culpabilidad del hombre se pagaba a través del sufrimiento físico también. Y existía la famosa ley papal del castigo mio corpo, o sea, se autoflagelan. Bueno, hasta hoy en día hay algunas culturas que se autoflagelan considerando que son partícipes del sufrimiento de Cristo cuando sufren en el cuerpo. Y creo que en realidad lo que Pedro está hablando es de tener la misma actitud que Jesucristo, que pese a padecer todo esto, no dejó de lado la voluntad del Padre, como dice en el versículo 2, no prestando, por decirlo de alguna manera, atención al cuerpo, sino siguiendo la voluntad del Padre. Esos sufrimientos que Cristo padeció, yo creo que no son igualables, por más que nos dejemos pegar, nos dejemos escupir, nos dejemos torturar, por cuestiones de época, por un montón de cosas. Ahora, el énfasis de Pedro creo que va en que Cristo asumió el rol de Cordero perfecto. Por eso Isaías decía, ¿no? Como Cordero el matadero, ni una palabra salió de su boca. O sea, la actitud va sujeta a lo que va a hablar después respecto a ser sometidos, a lo que hablaba antes, sometidos a las autoridades. Porque en ese momento la dispersión del pueblo judío y de las iglesias, estaban en persecución. Si las iglesias se rebelaban, iba a pasar esto. Los iban a humillar, los iban a maltratar, los iban a matar, como pasó en muchos casos. Sin embargo, a través de la obediencia se podía llegar a esa actitud de no rebeldía o de pasividad que tuvo Cristo. Exactamente. No nos olvidemos una cosa. Son pasos que va escribiendo Pedro en su carta, y no olvidemos del primer momento. Escribe a los esparcidos en Asia Menor, muchos de ellos. No se olviden que ellos estaban siendo perseguidos, estaban pasando momentos muy, muy tremendos. Muy tremendos. Y creo que como este gran pastor que es Pedro, ve en esa circunstancia y trae a presente a cada uno de ellos el valor de Cristo en lo que hizo y cómo tiene que ser, como decía Javier, nuestra actitud. Nuestra actitud. Para vivir el resto de la vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que ha desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregando el desenfreno, las pasiones, las borracheras, las orgías, las parrandas y las idolatrías abominables. Es algo que nosotros, cuando realmente tenemos esa actitud en Cristo Jesús, las demás cosas van a estar en un plano secundario. Todo aquello va a estar al lado. Antes estaba muy presente.
ahora con nuestra actitud, nuestro ejemplo de seguir al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, esos lugares que tenían prioridad en nuestra vida van a estar totalmente secundarios. Los vamos a ir de a poquito olvidando de todo eso. Porque hemos desperdiciado un tiempo en esas cosas. Dice que hemos perdido ese tiempo. Y yo creo que, hasta allá, gracias a Dios que estamos en el tiempo que agrada a Dios en estos momentos. Yo he escuchado mucho, y creo que yo mismo lo he dicho, ¿cómo hubiera querido haber conocido a Dios antes de vivir? Bueno, pero fue ese tiempo justo. Y creo que ese tiempo que nosotros dijimos sí al Señor tiene que ser una calidad de vida, con Él en una forma de vida en excelencia, vamos a decir. Y cuando nosotros vamos caminando con el Señor, estas cosas que estábamos rodeados van a ser cada vez más olvidadas, porque hemos encontrado ese ejemplo a seguir. A ellos, miren esto, en el versículo 4, miren el impacto dentro de esa sociedad, cómo estos hermanos impactaron al resto de las personas. A ellos les parece extraño que ustedes ya lo corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. En otro texto dice, por eso a los que no corren ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida loca y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. ¡Qué cambio radical! Eso es uno de los principios importantes de la regeneración de nuestra vida. Uno del cambio y de lo que ven aquellos que no conocían, son impactados por esta actitud que tenemos. De antes estábamos unidos a eso y ahora eso está de lado y ahora vemos que tenemos bien nuestra conciencia, nuestra moral, nuestra decisión, nuestra firmeza, que esto no es el correcto camino. Yo estoy en esta perspectiva. Y por supuesto, algunos se dicen que nos insultan, algunos los ponen motes, otros lo dicen, estás rarito, te enloquecieron, que te piraste tu cabeza, un montón de cosas. Te lavaron el cerebro, te están curriendo, te van a sacar lo poco que tenés. Un montón de cosas, estamos perdiendo el tiempo, hay que vivir ahora. Eso de vivir ahora, comamos, bebamos, porque mañana vamos a morir. Es un pensamiento filosófico que había en aquellos tiempos también. Y surge ahora, porque la parranda y las locuras tratan de vivir, la gente trata de vivirlo hoy, porque mañana no sabemos. Y lo escucho permanentemente de muchos jóvenes. Entonces, este impacto que hacen ellos, este impacto que hacen tan radical de la regeneración que ha hecho Jesucristo en la vida de cada uno de ellos como la de nosotros, tiene que mostrarse así hacia los demás. Y va a resultar, como poníamos el ejemplo anterior, la clase pasada, es como el agua y el aceite. Todo aquello, si lo batimos, siempre va a estar mezclado, siempre se va a mezclar, ¿cierto? Pero cuando se asienta eso, realmente las cosas son diferentes. El aceite está a un lado y el otro está del otro lado, bien separados, son dos cosas totalmente diferentes. Y eso comienza a impactar en la vida. Yo creo que es un desafío de nosotros en eso. Queremos impactar a los demás. Queremos ver que Dios ha hecho una regeneración en nuestra vida. Y eso es un desafío para nosotros.
Y eso es uno de los alientos. Más allá de que vemos lo que Cristo padeció, lo que Cristo sufrió. Por supuesto que humanamente no vamos a llegar nunca a eso. Pero una actitud. ¿Cuál es la primera actitud del ser humano para vencer, como dice, para que ha sufrido en el cuerpo, ha roto el pecado? ¿Cuál es mi primera actitud, el hombre? ¿Cuál es la actitud para yo decir que haya este tiempo de regeneración, este impacto a los demás? El hombre, nosotros, ¿cuál es esa actitud que nosotros tenemos que imitar al Señor? Primeramente, como sabemos que Cristo hizo todo esto, y Él fue el que pagó el pecado por todos nosotros. Arrepentirme. Exacto. Y es una de las actitudes que nosotros tenemos que dar. Esos son los primeros pasos. Y eso es desafiante. Es desafiante. Arrepentirse. Arrepentimiento. Una de las... arrepentimiento. Es una de tantas cosas que va a ir teniendo la actitud, el hombre ir venciendo eso. Primero algo tenía que haber sucedido. Primero fue Jesucristo que lo hizo. Por eso lo dice, tengan esa misma actitud. Caminen con esto. El Señor hizo todo. Arrepentimiento. ¿Qué más el hombre tiene que hacer para ir teniendo una actitud similar de Cristo? ¿Qué tenemos que mostrar? ¿Por qué nos impacta? ¿Por qué impacta a los demás nuestro cambio? Hicimos arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra vida para impactar a los demás? Tiene que estar los frutos del Espíritu Santo. Exacto. Ahí sí arrancamos. Fruto del Espíritu Santo. Porque es lo que tenía Jesucristo. Mansedumbre, humildad. Exactamente. Tienen que ir surgiendo estos cambios que van a ir produciendo en el ser humano, en los hijos de Dios, mejor dicho, en los hijos de Dios, para poder impactar a los demás. Van a ver un cambio impresionante, un cambio radical, como dice la palabra, ese cambio radical. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo. Vas a ser parte de una iglesia. Te vas a bautizar. Son esos cambios, son esos pasos. Son esos pasos que van a ir impactando. Vamos a ser obedientes. Obedientes. Porque antes éramos desobedientes. Ahora vamos a ser obedientes. Va a ver, el hombre va a ir haciendo ese proceso que va a impactar radicalmente. Lo vemos. ¿Y cuántas otras cosas más? Porque a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Dice más adelante en el 5, porque ellos tendrán que rendir cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mi pregunta, ¿a quién se está refiriendo? ¿Qué pensás vos, Daniel? O a todos, ¿a quién se está refiriendo acá? ¿Quién es el que nos va a juzgar a nosotros? Me parece que Dios o Jesús. Hay un porqué, está bárbaro, Dios, exacto. Pero Él delega a Jesucristo a juzgarnos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es el motivo por qué Dios delega a Jesucristo a juzgarnos? ¿Qué vimos anteriormente Cristo
todo lo que vimos, Todo lo que pasó. todo lo que pasó, todo lo que pasó. Es el único que sabe nuestra condición, porque Él lo vivió, lo padeció. Y sabe lo que va a ser para los vivos y para los muertos. A nadie se le va a escapar. Todos vamos a estar en eso, al frente de Jesús. Para aquellos que son en victoria y aquellos que realmente va a ser una condenación eterna. ¿Sí? ¿Algo? ¿No? Así que Jesús no va a juzgar. Sí, es Él. ¿Por qué? Hay un cometido de todo esto, hay un propósito de las cosas. Porque nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino, se hizo hombre, se hizo igual que nosotros, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo para ser como uno de nosotros, para estar entre nosotros. La diferencia es que Él, como Jesucristo, Él realizó la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y todo lo que hizo lo dejó como este camino, este ejemplo, el trayecto hacia la eternidad. Él es nuestro ejemplo, Él hizo todo, Él sabe todo. Por eso dijo que no tengas miedo. Yo he vencido el mundo. Yo pasé por todas esas cosas. Te entiendo y te comprendo todo lo que has pasado. Porque capaz que hay uno que diga ahí, en un lugar en el mundo del Señor, yo nunca escuché de tu palabra, nunca nada. Puede haber un hombre, siempre alguien, un uruguayo ahí que le gusta hablar de más. Seguimos. Sí, perdón. Jesucristo es nuestro abogado. El Señor es el juez. Sí. Jesucristo es el que va. Sí. Que la función del abogado es defender al culpable. Que cuando derramó su sangre fue para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos llegar a la presencia del Señor. El juez es Dios. El Hijo es el que aboga, el que va a defendernos, porque Él padeció, Él sabe lo que es, pero el juez es el Señor. Correcto. Está bien. Yo lo entendía en el sentido de que, ahora no recuerdo el versículo, pero está perfecto, está bien. Está. ¿Pero comprendemos eso? Sí. Nosotros tenemos abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. El abogado no hace de abogado del juez. Cuando nosotros elevamos nuestra oración, ¿a quién la elevamos? A Jesús, que intercede por nosotros. Correcto. Muy bien. Seguimos. Nos sugiere el Señor que ahí en el versículo 7 dice: ya se acercan al fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pedro que aquí está dando que se acerca al fin y todas las cosas aquí. Así que
para orar bien, manténganse sobrios y una mente despejada. Yo tengo velada en oración. Velada en oración. Bien. Al final de todo, está cerca, así que mantengamos sobrios y sepan controlarse y los ayudará a orar. Todas las circunstancias que de alguna forma este pueblo estaba pasando, nuestros hermanos estaban pasando, nos hace recordar que el Señor está cerca también. Y nosotros tenemos que estar continuamente manteniéndonos sobrios, manteniéndonos atentos, manteniéndonos alerta, velando, y una mente despejada, sin preocupación, sin lo que me prohíbe poder orar. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, les pidió a sus colaboradores, a sus discípulos, que estuvieran orando. ¿Y qué pasó con ellos? Se durmieron. Estaban cansados y se durmieron. Dale la importancia de estar orando, dale la importancia de estar velando, dale la importancia de eso. Que no nos olvidemos, que tenemos que estar atentos a todo esto. Porque no sabemos cuándo viene el Señor. No sabemos. Mantenernos atentos, mantenernos sobrios, mantenernos con una mente despejada. Es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Es una forma, una práctica que se utilizaba en aquellos tiempos por aquellos ministerios que predicaban la palabra en todos los lugares y los recibían. De una forma u otra nos pide eso, que nosotros tratemos de ser hospitalarios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios y sus diversas formas. Que ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Conforme al poder, dice. ¿De qué está hablando el poder? Al poder, dice. El poder. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios. Está hablando del don. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, por supuesto, ¿un don qué es? Primeramente, ¿qué es un don? Tipo, ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es un don? Que es un don, es como paga a mí, ¿no? Yo no sé nada, digo. Como que tipo un ministerio que Dios dio al hombre, así, o sea, como un oficio que él tiene que, ¿no? Digo yo, no sé, como tipo un oficio, así, un oficio de poner una de sanidad, el otro, ¿no? El oficio de liberar, no sé, ¿no? El don es un regalo, para empezar. Exactamente. ¿Don? Claro. Un don es un regalo. Bueno, Un don. Eso Para regalo. aquellos que les gustan más profundo, es un carisma. ¿No? Es un regalo. Para el lenguaje nuestro, regalo. ¿Quién te lo regala? Dios. Exactamente. Dios Padre, ¿no? Te lo da a vos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ponerlo
al servicio de los otros, al servicio del ministerio, ¿no? al servicio de los hermanos, De los hermanos. al servicio del cuerpo. Exactamente. Una de las características que tiene el don es que no tiene que ver con el talento personal o la impronta personal que uno puede tener. A veces la gente dice, uy, tenés el don de tocar la guitarra, pero en realidad no es un don, eso es algo adquirido y aprendido. El don tiene la característica, como decía Carlos, por ser carismático, de ser algo que no haces naturalmente o aprendido, sino que es algo que Dios te da y que encierra en sí mismo la sobrenaturalidad de Dios. Por eso, dice, habla de ministrar el poder de Dios. Hay distintas versiones, por eso dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor de Dios, amor que Dios les ha dado en tantas formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Quiere decir que vemos que es un don, es un regalo que sirve para eso. Quiere decir que todos tenemos. ¿O no? ¿O le da a algunos? Yo el que tiene el Espíritu Santo se lo da, lo tiene todo, ¿eh? El que tiene, o sea, el que, ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? y toda la iglesia, o sea, todos los cristianos, ¿sí? Los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si todos los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo tienen el don, todos tienen algo para dar. Sí. Todos tienen un don para el servicio de los demás. Y eso es fundamental, eso es importantísimo, porque ¿qué es lo que bueno es de esto? Es que muchos, o gran parte de los hermanos, piensan que no. Porque como no lo saben, o se hace una idea de eso. ¿No? Sí. Lo que pasa que nosotros lo que tenemos que diferenciar es lo que nos pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, es de que el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Ahora, un paso secundario es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, va a traer consigo el derramamiento de dones en la vida de cada uno de nosotros. El Señor tiene para dar dones a todos. Ahora, el problema es de que no todos han sido llenos o bautizados por el poder del Espíritu Santo. O sea, una cosa es morar, el Espíritu Santo está en vos, está en cada uno de nosotros, viviendo. Ahora, distinto es cuando cada fibra, nuestro espíritu está lleno del Espíritu de Dios. Y eso va a hacer de que el Señor active dones en nuestra vida. Algo que, por más esfuerzo que quieramos hacer humanamente, nunca lo vamos a poder lograr. Por más que nos esforcemos en hacer milagros, por más que nos esforcemos en hacer, porque veamos que otros hacen dones, por más que nosotros quieramos imitarlos, si en realidad el Señor no nos da, no lo vamos a lograr nunca. Como decía Spurgeon, es más fácil imitar el don de lengua porque no requiere ningún tipo de sacrificio ni santidad en tu vida con respecto a los otros dones, porque pasa muy frecuentemente que vos ves que toda la iglesia tiene don de lengua, pero en realidad cuando vos vas a su vida, Claro. falta santidad, falta compromiso, y por eso faltan los otros dones. Claro, el tema es de que en realidad no tienen, son imitadores. Con el caso
con el caso de don de lenguas, ahí es fácil imitar. Hay otros dones que no son fáciles de imitar y por eso la gente no los tiene. Porque, como dice Hugo, no puedes imitar una sanidad. No puedes imitar un don de fe. ¿Lo tenés o no lo tenés? Dios te lo dio, ¿no? También Dios, como dice el versículo, es administrador. Por eso dice, la Reina Valera creo que usa la palabra multiforme. Gracia de Dios. O sea, Dios dentro de este cuerpo, dentro de esta iglesia, le ha dado dones a cada uno según la necesidad que tiene el cuerpo en ese momento. Hay dones que de repente aún no se han manifestado, por lo que comentaba Hugo, respecto a falta de que llegue ese momento en la vida del hermano en el cual recibe lo mismo del Espíritu Santo, o un tema de Jonás, ¿no? Recibe el llamado, recibe el bautismo, pero dice, no, yo esto no. Mirá si yo me paro en el medio de la reunión y voy a decir que voy a sanar a tal hermano. Van a decir que estoy loco. ¿Y qué hace? Se queda con el don en el bolsillo. Pueden pasar muchas cosas. Lo que sí sabemos, porque la palabra nos enseña, es que la iglesia, el cuerpo de Cristo está completo. Dentro del cuerpo de Cristo hay todo. Digo, los dones son diferentes al fruto. Son cosas distintas. No. El fruto es lo que da el árbol. El fruto es lo que se desprende de la relación con el Espíritu Santo en tu vida. Benignidad, mansedumbre, amor. Y los dones es lo que sale por la transformación que hace el Espíritu Santo en tu vida. El don es algo que Dios te da poder, te da una herramienta para que vos sirvas a los demás. Vos teniendo el Espíritu Santo y siendo, por decir de alguna manera, tenés el fruto del amor, vos vas a amar a todos los hermanos y vas a ayudarlos en un montón de cosas. Pero en realidad el día que se necesite una profecía, vos te vas a quedar en el amor. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Le va a dar a otro el don de profecía. ¿Para qué? Para que esté completo, para que esté el amor, esté la profecía, esté la sanidad, Por eso es lo que decía Carlos, en el cuerpo de Cristo hay todo, hay plenitud de todo. El tema a veces siempre está el factor humano, estamos nosotros, nuestra falta de santidad, nuestra falta de compromiso, nuestro miedo, El yo. el yo. Exacto. Es un tema complejo. Es un tema complejo, pero realmente cuando miramos y leemos, nos damos cuenta de cosas que nos hacen reflexionar y ver las cosas. Dios ha entregado cosas para que nosotros las administremos, para que las sirvamos a todos, para que la gracia de Dios se manifieste en todo. ¿En dónde dicen los dones que Dios da? ¿Acá dice algo? Ya te digo, Romanos 12, 6 y el 8, o Corintios también, primero de Corintios. Arranca en el 12, el subtítulo de los dones espirituales, y llega al 13 en el amor. Primera de Corintios 12, ahí es donde está más explícito y aparte explica a partir del versículo 12 el concepto de cuerpo, de que cada uno cumple una función con ese don. Vamos a leerlo, a ver si lo tenemos. ¿Lo leemos? Sí, a ver. Corintios 12. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan en este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por esto les advierto que nadie esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otro fe por medio del mismo Espíritu,
y a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros el hablar en lenguas diversas, y a otros, perdón, diversas lenguas, y a otros el interpretar esas lenguas. Todo esto hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. De hecho, el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman parte de un mismo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no os dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Lo ven? Ahí. Ahí está. Bueno, tranquilo, pero ahí está, lo que hablamos recién. Ahí está detallado todo. El soberano es Dios y va a suplir las necesidades. Pero cada uno, Dios, el Señor te ha dado a ti, como a cada uno de nosotros, ese don para que nosotros lo administremos a todos, en el servicio de la iglesia, a todos. Y se ve, y se va a ir viendo, y vos mismo te vas a ir dando cuenta. Es un énfasis que da Pedro y que también lo da Pablo, son dos autores distintos, digamos. Es un énfasis que el don es para servir a los otros, no es para uno mismo. No es como de repente cuando hablamos de la vuelta hablamos del don de lenguas y el tema de la edificación personal, todo eso. En realidad acá el don específicamente lo pone como una herramienta al cuerpo. Es algo que sirve a los demás. Y lo importante es tener la certeza en el corazón de que los dones son para este tiempo, también son para nosotros. Porque la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue necesitando herramientas para que vaya haciendo el efecto multiplicador. O sea, los dones son para ahora también. Y eso es lo que tenemos que nosotros marcar y resaltar. Todos los dones. Porque es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios. Amén. Que no esté funcionando no quiere decir que por algo Dios lo deja en stand-by ahí. Él es el soberano. Él es el soberano. Pero una de las cosas ahí en Corintios 13, lee el primer versículo de Corintios 13. Hay mucho, para que no, mirad, Pablo habla de un montón de cosas que el cuerpo, todas esas cositas bonitas que un montón de nosotros queremos tener y que la iglesia tiene. Pero una de las cosas que dice, hay algo más importante que no debe faltar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. Cristiano. El cristiano. Fíjate en el versículo 1. Sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. El 12:31 comienza diciendo, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Exactamente. Y ahí arranca, si hablo en lengua. Porque a veces pensamos que tenemos eso y estamos tocando el techo. Aquí lo fundamental es el amor de Dios inmerso en nuestra vida que va a provocar todo el resto de las cosas. Nuestro motor ahí, nuestro motor fundamental es el amor que ha puesto Dios en nuestra vida. Porque podemos tener todo, si no tenemos, no, vamos a hacer algo que retiñe, algo que está ahí, suena ahí, no, nada. Lo fundamental es eso, para que no nos olvidemos. Pablo muy detalladamente describe todo eso, que es fundamental. Pero no se olviden de esto es lo que pasa. Tiene que estar eso, todo engranado, todo eso es importante, hasta el amor. Ayer, ¿te acordás que hablamos? No nos olvidemos de ese primer amor. ¿Por qué? Porque
caer en una rutina, vamos a decir. No. El amor es ese motor que nos ayuda a caminar junto con Él, porque Él es. El amor, Dios es amor. Y si Dios está en ti, tenés lo transferible que de su personalidad, es el amor. Va a estar en nuestras vidas. Y eso es muy interesante Para no trancar el libro de Pedro, simplemente cerrar este tema con lo que dice en el capítulo 12, versículo 11. Dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Pablo dice que pidamos el mejor don, pero no quiere decir que Dios nos lo dé. ¿Cuál es el mejor don? Sanidad. No, porque, a ver, nos metimos en un brete. No, ¿qué pasa? Digo yo. También habla de, si pedís obispado, es algo muy importante, pero para mí, a lo que va de lo mejor es lo que, en lo particular de cada uno, creo, o que es una opinión. Pablo cuando habla de ese don, se refiere al don para lo que él considera el don como más importante. Y creo que es para todos, que es el don de fe. Bueno, de fe. Porque el don de fe es el que activa a todos los demás. Si vos tenés fe en que Dios va a sanar a una persona, ¿sí? El Espíritu Santo te va a mostrar cuándo tenés que orar por esa persona y Dios a través tuyo lo va a sanar. Pero porque vos tenés la fe necesaria para eso. Y uno puede tener Entre esas cosas, ¿no? Uno es una persona sola. O sea, puede tener 2 dones, o 3 o 4, o sí. Vuelvo a lo que decía el versículo 11 del capítulo 12. Él administra según Él quiere. Que los dones vienen con el Espíritu Santo es seguro. El tema pasa por ver qué es lo que vos aceptás, qué es lo que vos asumís como para tener eso y que su voluntad sea esa, porque de repente, es como hablamos de otra vez, ¿no? De repente hay una iglesia de 100 miembros y capaz que, sin ser ofensivo con nadie, capaz que consagrados al Señor y realmente dispuestos a servirle, capaz que hay 3. Y Dios va a dejar de administrar al cuerpo porque los otros 97 no se comprometen o no se entregan al Señor de una manera completa. Lo va a hacer a través de esos 3. Por eso pasa muchas veces que vos de repente vas a una congregación y encontrás 2 o 3 personas llenas de dones y los otros atrás. Pero no es porque unos sean brillantes y los otros no, sino porque Dios necesita administrar y ministrar al cuerpo, y si no hay voluntad de la persona, Señor, heme aquí, me rindo a ti, úsame como tú quieras. Si no hay eso, no hay esa humildad en el corazón, no hay esa humillación, no hay esa santidad, Dios no usa herramientas sucias, o sea, para arrancar. Pero en su misericordia y su gracia también aparece el factor de hacer las cosas, en el sentido de que si una persona dentro del cuerpo necesita sanidad porque solo haya uno en la iglesia que lo puede hacer, o que no que lo pueda hacer, sino que está a la altura de servir al Señor en esa área, el Señor lo va a usar. Así sea que sea el mismo que tiene el don de profecía. No va a decir, no, mirá, yo tenía el don de sanidad reservado para Daniel, pero Daniel anda cualquiera, digo, no se lo doy acá, porque en la iglesia se necesita. Claro. Si él tiene que sí o sí sanar. No, nada va a frenar la voluntad del Señor. Si el Señor tiene la voluntad de sanar, claro, tal vez ni siquiera, o sea, si está en su voluntad, ni siquiera necesita usar algún instrumento, lo hace por sí mismo. Pero doy este ejemplo: si vos estás metido abajo de la silla y el Señor no te va a usar. Va a usar a una herramienta útil. Sí. ¿Se entiende? Hasta hace poco me había pegado en el codo, una cosa que me ha mostrado Dios. Digo, y estuve el tiempo con el codo jodido y no podía doblar, no podía levantar la frazada para taparme del codo, me había quedado mal. Yo duro no había ido al hospital. Sin embargo, Dios con mi búsqueda y nunca le pedí porque me sanara el codo. Ojo, una cosa que yo he visto, ¿no? Que yo digo, porque en el tema de sanidad como que no tengo mucha fe, me parece, porque nunca le pedí, las veces que pienso pedir, digo,
en ese ambiente de sanidad se ve que no es lo mío, ¿no? Por lo que digo yo, capaz que Dios me dice, ahora cuando esté preparado más, pero puedo decir que Dios me sanó, porque hoy por hoy me puedo tapar y gracias a Una carretilla y la pala. y sí, pero digo, no podía, imagínate si estaría jodido, que no podía agarrar la frazada, te gusta acostarse, agarrar la frazada y taparte, no podía hacer esto, imagínate. Ahora mirá. Lo que hay que recordar, digo, es que el que administra las cosas es Dios. Vuelvo a lo mismo, por más que uno pida, Señor, yo quiero, porque de repente es un deseo humano. Dios, que conoce todas las cosas, administra dentro del cuerpo según Él quiere. Lo que sí es garantizado por su palabra y por una característica de Dios, por su fidelidad y su misericordia, es que Él va a hacer su voluntad. Si yo me santifico, Él me va a dar algodón, ¿o no? Si quiere, si te corresponde. Pero digo, pero si yo me santifico y busco, digo, no, tampoco me voy a santificar para que me lo done. Digo, pero Él me va, si yo me santifico, en algún área me va a tener que usar, digo yo. Claro que sí. Y bueno, entonces me va a dar. ¿Vos pensás que no te está usando? Ah, pero digo, porque yo me santifico, aparte que parezca que no, digo, porque en realidad, aparte, ahí es otro tema y que no nos vamos a ir a hacerlo lejísimo, pero en realidad, ¿qué es lo que vos considerás santificado? Tratar de hacer Capaz que lo que vos considerás santificado, pero ya he dejado, mirá, no he dejado por él, porque no lo hice por mí, le estaría mintiendo y yo, porque si no yo que fuera por mí me sigo drogando. Dejé el cigarro, dejé la droga, dejé las mujeres, que ya para mí, mujeres, esto es lo prohibido. Leo la Biblia, oro, busco de él, tampoco soy el Santo Israel, digo, pero mis pensamientos los tengo, por ejemplo, en una mina, perdón Dios, y se me vuela la mente, de repente, qué buena que está, o de repente, qué sé. Digo, hay cosas que Dios me enseñó que no las voy a hacer todas, que no voy a hacer como Jesús. Digo, pero he dejado mi cosa por él. Digo, yo que estoy siendo obediente a lo que él me está demandando, o a lo que él le ordena, o sea, a lo que él dice. Ese es el inicio de la santificación. Pero te puedo asegurar que a todos, porque eso que te pasa a vos nos pasa a todos, es un inicio del proceso. Es un inicio. Es un inicio del proceso. Yo, por eso digo, lo que sé, lo poquito que sé, dentro de esas cosas, es que Dios, dentro del cuerpo, utiliza herramientas limpias. Entonces, lo primero que uno tiene que considerar, si quiere ser usado por Dios, es el arrepentimiento, que es el primer escalafón. Porque eso es lo que te abre la puerta a la comunión con Dios. Y estando en comunión con Dios y teniendo el Espíritu Santo adentro, todo es posible. Yo no puedo determinar qué dones tenés, qué dones no tenés. Yo mismo no sé ni qué dones tengo, ¿me entendés? Pero lo que sí sé es que Dios en su palabra me promete o me dice que si yo me mantengo apartado, santificado, Él tiene dones para dar. Y que esos dones no son para mí, son para los demás. Porque a veces pedimos un don, ay Señor, yo quiero tener el don de discernimiento de espíritus. El don que mucha gente nos pide y que es importantísimo. Quiero tener ese don. Y de repente nuestra estructura mental, nuestra alma, no está preparada para obedecer. Imagínate ir caminando por la calle y ver, mirá, ese tiene espíritu tal cosa. Mirá el espíritu que tiene arriba y verlo. Te vuelve la chaveta. Capaz que Dios empieza dándote un don más pequeño, porque sé que vos estás preparado para recibir. En la medida que te vas entregando, te vas santificando, te vas preparando, te vas agregando. Y te vas preparando. Yo estoy seguro, o sea, lo que vos decías, se da mucho de ver personas que tienen muchos dones. Y personas que parecen no tener nada. Vos lo ves, parecen no tener nada. Pero sin embargo están en el cuerpo de Cristo. Forman realmente parte del cuerpo de Cristo y están dentro de lo que Dios tiene para ese lugar. Seguro algo tienen. Dios no deja a nadie sin participar del cuerpo. Como veíamos recién del cuerpo. Por más que la persona crea que es ojo, pero es oído, no deja de estar fuera del cuerpo. O sea, no está fuera del cuerpo por ser oído y no ser ojo.
aunque él se considere eso. Esa es otra enseñanza importante. A veces nosotros pensamos que tenemos tal no, tal otro, y lo pensamos nosotros nomás. El resto del cuerpo nos muestra que somos otra cosa. Pero vamos con Pedro, si no. No, es interesante. El problema no. Es bueno hablarlo porque nos da la certeza que a veces nosotros nos hacemos un argumento en nuestra propia cabeza y queda tan sellado que parece que es una realidad y una verdad. Y realmente Dios tiene que iluminarnos a nosotros para poder comprender cuál es su voluntad con respecto al cuerpo, cuál es su voluntad con respecto a uno administrando lo que Dios ha entregado. Sí, porque es así que funciona el cuerpo, y no es para gloria de la persona, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Por eso sugiere siempre el Señor que no, vamos a decir que esto es una velita con luz. Como nosotros. Si lo ponemos acá, alumbra, pero si lo ponemos acá abajo, ¿qué pasa? No va a producir. Vamos a relacionarlo lo mismo. Si nosotros escondemos, si nosotros no entregamos todo lo que el Señor nos ha dado, aunque ese don no esté detalladamente pero en nuestro servicio a Dios, en orar, en hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso también es algo que Dios cada uno tiene que administrarlo para que otros también lo sepan. Y como hoy veíamos, quedan impactados. Las personas quedan impactadas del cambio radical de cada uno de nosotros. Y eso es producto de la obra del Espíritu Santo. Es producto de esa obra del Espíritu Santo. No quiere decir que no dejemos de nuestra condición de pecador, nuestra naturaleza vieja está, siempre va a estar y nos va a estar acompañando hasta el último momento. El problema es como hoy decíamos, antes nos abrazábamos con todas las demás cosas, como decía en el versículo del 3, el desenfreno, las pasiones. Y ahora la miramos a un costado y cada vez más lejos, porque tenemos una actitud diferente a las cosas, para ayudarnos a nosotros y para poder aconsejar a otros también. Es una linda tarea que el Señor quiere que pongamos en práctica, viviendo el ejemplo de Jesucristo. No olvidarnos esos sacrificios que hizo el Señor. Todo lo que hizo Él por nosotros. Y esa misma actitud, en esa actitud la que tenemos que tenerlo presente para vivir nuestra vida tratar de hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y de todo lo demás va a venir por añadidura. Nuestro principio, nuestra visión, nuestra mente, nuestra actitud tiene que mirar las cosas del mismo cielo. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene necesidades. No es bueno que el hombre esté solo. Pero en una madeja toda desarmada, que por años la dejamos en el rincón y se nos dio la gana de ponerla a hacer el rollito precioso, para dejarla toda preciosa, nos va a costar tiempo que esa madeja vuelva a ser con ese mismo rollito bien parejito, porque está todo enredado, todo. Nuestra vida está siendo construida de a poquito. ¿Para qué? Para ver ese ejemplo de Cristo en nuestra vida. Y seguro que sí, que podamos administrar fielmente la gracia de Dios en las diversas formas, en los dones, en los ministerios que ha repartido Dios en esta iglesia. Debe haber más, debemos tener alguna falta de alguno, no lo sé, pero Dios sabe.
si no hubo esto, no hubo lo otro, no quiere decir que Dios no esté, Dios va a estar, pero como es el soberano. Y tal vez estamos en ese proceso de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias a Dios por lo que tenemos. El gran valor que están los hermanos hoy presentes en cada reunión. Y cada uno tiene un aporte importantísimo para dar. Y un involucramiento que de a poquito Dios por sí solo, por medio del Espíritu Santo, va a ser como el querer, como el hacer, va a producir esa acción en cada uno. Y creo que esto es, la iglesia es el instrumento que Dios va a ir utilizando de la manera que Él quiere, como Él quiere, para su cumplimiento. Para el cumplimiento. El Señor Jesús padeció todo esto. Era un hombre sin pecado y padeció todo lo que habíamos visto. Para un propósito de Dios. Nuestros sufrimientos, o este sufrimiento que este pueblo, la mayoría de nosotros, en nuestro transcurrir de este tiempo de vida, vamos a sufrir cosas. Porque continuamente tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir. Es un negarnos a nosotros mismos sobre las cosas que van en contra de mi naturaleza vieja que quiere aflorar, es decirle no, disculpame, ahí no, porque ahora tengo que ver otra cosa, no me puedo distraer en esto. Esa negación, vamos a decir, ese sufrimiento, pero ese sufrimiento de lágrimas y todo, en ese transcurso de la vida, va a producir alegría y gozo, pero en ese transcurso también va a haber gozo y alegría, porque la mano de Dios ha estado fielmente con nosotros en cada momento. No está lejos la relación, está continuamente. El Señor sabe todo eso, sabe de las circunstancias, otros más, otros menos. Ha pasado mucho tiempo. Lo que pasaron ellos, en otro lado del mundo están pasando circunstancias. Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos una relativa paz. Vamos a decir una relativa paz. Pero hay argumentos que se han levantado, muchos en contra de los pensamientos del Señor. Y que también tenemos que ser, porque no me han tocado a mí mi bolsillo, no me han tocado a mi cuerpo, no quiere decir que acá hay una libertad absoluta, no, porque hay una libertad aparente, pero hay obstáculos que se han levantado contra el pensamiento del Señor. Y yo creo que, y a su vez Pedro no solamente le está hablando a su pueblo, a ese pueblo, sino a otros que están asumiendo, llegando a la presencia, llegando a conocer a nuestro Señor y Salvador. Se van añadiendo, no solamente el pueblo de Dios, ese pueblo judío, que sabe de estas persecuciones, lo sabe. Somos aquellos nosotros que, como gentiles, que vamos conociendo en el momento del transcurso que quedamos perplejos por las distintas circunstancias que nosotros vamos padeciendo. Y nos sorprende, y a veces somos temerosos, y a veces hoy tenemos gente que estuvieron hace 2 días sentados con nosotros y mañana están en otro lugar. Estas palabras tienen que estar continuamente en nuestros labios para ayudar a ellos también. Vamos arriba, yo sé que no es fácil, yo también estoy pasando, pero juntos vamos a lograr el objetivo de llegar al fin, la vida eterna con el Señor. No es fácil la vida de cristiano. La otra vez, y terminando, Javier hablaba del sufrimiento. Si me hubieran hablado tanto sobre que era todo bueno, todo lindo, todo eso. A veces dentro de los púlpitos se transmiten cosas buenas. No digo que lo que estamos hablando sea malo, pero fuera de una realidad, de un contexto, para atraer gente. Y en realidad es un sacrificio continuo, si queremos realmente ser esos hijos de Dios. Porque vamos a ver la recompensa en la eternidad. Yo le agradezco a Dios y gracias por lo que hablamos todos, porque creo que crecemos todos, no solamente es una voz, hay que hablarlo. Creo que todos tenemos que crecer, todos tenemos que saber, todos es necesario tener más opiniones
para estos asuntos, recordar, la palabra de Dios nos recuerda, Pedro nos recuerda de todo esto, porque tal vez hoy estamos bárbaros, mañana no sé. Y esto es una de las cartas que vamos a seguir hablando, esto es una de las cartas que si en algún momento nosotros tenemos algún inconveniente, esta es de la carta de nosotros, es el manual cómo tenemos que conducirnos. Introducirnos en esto nos vamos a dar cuenta todo lo que ellos vivieron para darnos aliento a nosotros y poder orar por esos hermanos que están perseguidos, que son torturados en estos tiempos. No olvidarnos de eso. Daniel, ¿te animás a orar para despedirnos? Sí. Mira, Sí. la clase que viene hacemos el capítulo 5. Sí. Porque hay cosas, ¿no? Destacar lo que dice el 18 y el 19 de Sí. 4, ¿no? Sí, dale. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué se da del impío y del pecador? O sea, relatando todo el padecimiento que estaban viviendo, desde el versículo 12 hasta el 18, diciéndole cómo los perseguían, qué problemas estaba teniendo la iglesia, las iglesias dispersas en ese momento. Pedro hace una afirmación de que pareciera que preocuparse por el tema de qué dones voy a tener o cómo puedo ayudar a los demás y todo lo demás, pareciera como que nos pone en un lugar elevado en el que Pedro inmediatamente nos baja y nos dice, pero mirá que para salvarse hay que remar. O sea, está bien pensar en ayudar a los demás, está bien porque es parte de tu tarea en el cuerpo, pero hay que acordarse que la salvación hay que agarrarse con uñas y dientes porque es difícil, como siempre usamos el ejemplo de Pablo, llegar a la meta. Es muy difícil. Así pues, versículo 19, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. O sea, todo lo que hablamos anteriormente, de la gracia, de los dones, claro, hay que tenerlo presente porque es parte de nuestra vida cristiana. Pero no hay que olvidarse que la muerte de Cristo trajo como regalos todos esos dones y demás. Pero la muerte de Cristo fue por salvación. Fue por salvación y vida eterna. Nuestro primer objetivo de vida debe ser llegar a la presencia de Dios. Todo lo demás viene añadido, como dijo Carlito. Pero Pedro hace en el versículo 18 ese hincapié en el que recuerden que siendo buenos, el justo, siendo buenos, apenas nos salvamos. ¿Qué dejás para los otros? ¿No? Pero, o sea, recordar que la salvación es una tarea de todos los días, y es muy difícil, pese a que de repente capaz que en determinado momento de nuestra vida espiritual nos parezca fácil. Digamos, ya estamos en el cielo, como dijiste vos, ya entregué esto. Y vos decís, mirá. Sin embargo, Pedro te dice, mirá que el justo apenas se salva. Sí. Interesante. Tal vez le demos un poquito la próxima clase, el versículo 12 hasta el 19, tiene muchas cosas ricas que puede servir para nuestro propio crecimiento. Padre, hemos escuchado tu palabra, hemos aprendido, Señor. Estoy seguro que tú tienes lo mejor para nosotros. Ahora hablando para terminar ahí de que tenemos que aferrarnos a la salvación, Padre, ante tu presencia, darte las gracias por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a llegar a esa salvación que es lo principal, Señor. Y después si tú quieres regalarnos algunos dones o lo que tú quieras hacer, Señor, tú ya sabes todo, Señor. Yo quiero pedirte muy exclusivamente, Señor, que podamos salvarnos, como dice Pedro, digo que va a ser justa la salvación, Señor, ayúdanos, Padre, a poder cumplirla, Padre. Te doy las gracias por haber aprendido algo, Padre, por estar en tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos quieres, nos cuidas, Señor, y nos das lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.